Olvídate de los clichés de Hollywood. Olvídate de las narrativas sensacionalistas y alarmistas, porque tras los mitos del vudú y la magia negra, se esconde un universo espiritual de una complejidad impresionante, un orden mundial establecido no por el caos, sino por la lógica divina. Comencemos por disipar dos de los mayores mitos que durante mucho tiempo han oscurecido la verdad de las tradiciones orisha y vudú. Contrariamente a la creencia popular, estos sistemas no se centran en maldiciones ni malicia. En realidad, la gran mayoría de la práctica se dedica a la sanación, la guía y el apoyo comunitario. Las leyes espirituales son inflexibles. Cualquier acción negativa regresa a quien la envía. La magia arbitraria y maliciosa no se celebra. Lo que se honra es la alineación con el destino y la búsqueda del equilibrio ético. ¿Qué verdad se esconde bajo las historias de los orishas y los loas? ¿Qué sucede cuando miramos más allá del velo colonial y vemos la sabiduría original de África Occidental? Hoy, nos embarcamos en un viaje al corazón de la cosmología vudú y orisha. Pelamos las capas de malentendidos, revelamos sus verdaderos orígenes, exploramos el poderoso concepto de Ash y le mostramos exactamente cómo funcionan estos antiguos sistemas para mantener el equilibrio en un mundo turbulento. No se trata de miedo, se trata de poder, conexión y ciencia espiritual. Para comprender estas creencias, debemos viajar de regreso a la fuente, África Occidental, específicamente la cuna espiritual del pueblo Yoruba, que abarca la actual Nigeria, Benín y Togo. Aquí, los Yoruba desarrollaron una profunda comprensión del universo. En la cima está Olodumare, el creador supremo, a menudo considerado demasiado vasto para ser adorado directamente. Debajo de Olodumare están los orishas, poderosos espíritus primordiales, emanaciones de lo divino, que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y el esfuerzo humano. En el centro de esta cosmovisión hay dos cosas: los ancestros, Egungun, que siguen siendo miembros activos de la comunidad, y el concepto de Ash, pronunciado Ash-Shai. Ash no es solo poder, es la fuerza sagrada y animadora, la energía divina que permite la creación, da vida a la existencia y permite que las cosas se manifiesten. Es lo que empodera a los orishas, a los ancestros y a los rituales. Las tradiciones espirituales, ahora conocidas globalmente como el vudú haitiano, y las diversas religiones de los orishas, como el lucumí, santería cubano y el candomblé brasileño, representan sistemas religiosos altamente sofisticados y adaptativos arraigados en el paisaje cultural y metafísico compartido de África Occidental. Si bien las expresiones diaspóricas se desarrollaron de forma independiente, bajo regímenes coloniales muy diferentes, su gramática teológica comparte un origen común que se remonta a miles de años. Comprender los sutiles cambios que se produjeron entre las tradiciones africanas ancestrales y sus manifestaciones en el Nuevo Mundo es esencial para establecer una comparación matizada de sus cosmologías. El fundamento tanto del vudú como del culto a los orishas reside en las prácticas espirituales indígenas de los grupos étnicos contiguos de África Occidental. El marco teológico central del vudú, conocido como vudú o bodún, vudú, budún, se origina principalmente entre los pueblos Fon, Gun, Mina y Ewe, que abarcan los actuales Benín, Togo, Ghana y Nigeria. Simultáneamente, la tradición Risa, a menudo denominada Sese-Lagba, la religión tradicional yoruba, tiene sus raíces en los conceptos y prácticas espirituales del pueblo yoruba del suroeste de Nigeria y el sur de Benín. La evidencia antropológica indica una herencia cultural compartida y trayectorias migratorias comunes entre los Fon, los Ewe y los Yoruba. Esta proximidad física en África Occidental resultó en una importante superposición espiritual. Cabe destacar que la división fundamental entre estas religiones ancestrales en África fue a menudo más lingüística y regional que cosmológica. Los académicos señalan que los pueblos Ewe, Fon y Bini, Edo, si bien distintos de los Yoruba, también veneraban a las mismas entidades fundacionales, a las que llamaban vudú. La palabra vudú significa espíritu o dios en los idiomas Fon y Ewe. Por lo tanto,
El panorama espiritual de África Occidental se caracterizó por un marco metafísico fundamental y compartido que utilizaba terminología diferente para fuerzas espirituales equivalentes. Este continuo histórico, donde los conceptos de Vodun y Orisha son paralelos, establece un punto de partida común crucial para las tradiciones subsiguientes del Nuevo Mundo. La trata transatlántica de esclavos sirvió como motor de dispersión, transportando a millones de africanos esclavizados que llevaron sus sistemas religiosos a las Américas y el Caribe. Estas tradiciones espirituales se convirtieron en mecanismos de supervivencia cultural y, fundamentalmente, en instrumentos de resistencia política. El vudú haitiano se desarrolló en la colonia francesa de Santo Domingue, Haití, entre los siglos XVI y XIX. Su estructura surgió de la mezcla forzada, o criollización, de numerosas tradiciones de África Occidental y Central, entre las que destacan los pueblos Fon, Yoruba y Congo. El sistema vudú, a través de ceremonias como Boa Cayimán, jugó un papel fundamental en la unión de la población esclavizada, proporcionando el poder espiritual y la identidad colectiva necesarios para encender y sostener la revolución haitiana, que en última instancia condujo a la primera república negra libre del mundo. En contraste, las tradiciones de los orishas florecieron en otras partes del Nuevo Mundo, especialmente en Cuba, santería o regla de Ocha, Lucumí, y Brasil, Candomblé. En Cuba surgió una distinción significativa basada en la categorización administrativa colonial. Los esclavizados Ewe y Fon que llegaban a Cuba solían ser etiquetados como Arará por los traficantes de esclavos, un descriptor geográfico que se consolidó como etnónimo, diferenciándolos de los Lucumí, de ascendencia yoruba. Este impulso administrativo colonial contribuyó inadvertidamente a la separación formal de las tradiciones diaspóricas. Mientras que el vudú haitiano integró elementos Congo, Fon y Yoruba en un sistema singular y cohesivo, con un nanchón distintivo dentro de él, las tradiciones cubanas a menudo mantuvieron una distinción más clara, aunque todavía sincrética, entre el culto a los orishas derivado de los Yoruba y el culto a los Arará derivado de los Fon. La horrible trata transatlántica de esclavos fue un intento catastrófico de cortar estos lazos espirituales. Millones de personas, incluidos los pueblos Yoruba, Fon y Congo, fueron desarraigados violentamente y dispersados por las Américas. Pero su fuego espiritual no pudo extinguirse. En el infierno de las plantaciones, estas cosmologías no murieron, se adaptaron y se fusionaron. En lugares como Cuba, las tradiciones Yoruba florecieron como santería o Lucumi. En Haití, las tradiciones de múltiples grupos de África Occidental se consolidaron en el vudú. Nótese la ortografía correcta. El vudú haitiano del que hablamos hoy no son copias al carbón, sino primos espirituales, unidos por sus conceptos fundamentales. Para sobrevivir, los practicantes solían ocultar sus orishas y loas tras santos católicos, un proceso llamado sincretismo. El orisha de la guerra, Ogún, podía estar enmascarado por San Pedro, el espíritu de los mares, Yemayá, por la Virgen María. Simultáneamente, las potencias coloniales utilizaron el miedo y el racismo como armas, redefiniendo deliberadamente estos complejos sistemas espirituales como brujería primitiva y maligna, una campaña de propaganda diseñada para controlar y justificar la esclavitud. Este es el nacimiento del error más persistente. La palabra vudú se convirtió en una abreviatura de maldiciones, zombies y muñecos con alfileres. Lo cierto es que se trata de religiones altamente sofisticadas, éticas y holísticas centradas en la comunidad, la sanación y el destino personal. La versión cinematográfica sensacionalista es una mentira. Aclaremos los términos. Los orishas son las deidades principales de las religiones basadas en el Yoruba, santería, Ifá, Candomblé. El vudú es la fe de Haití, donde las fuerzas divinas se conocen como Loa o Lua. Si bien gobiernan dominios similares, guerra, amor, agua, provienen de corrientes culturales distintas que convergieron en el Nuevo Mundo. Están espiritualmente separados, pero su lógica cósmica subyacente es una. Tanto los orishas como los loas actúan como intermediarios espirituales,
No son conceptos abstractos. Tienen personalidades, comidas favoritas, temperamentos y colores distintos. Son fuerzas con las que podemos establecer una relación, y su influencia nos guía hacia nuestro potencial. El verdadero motor de estos sistemas es la ley de la reciprocidad y el equilibrio. Todo está conectado. Cuando tu vida no está alineada con tu destino, con la naturaleza o con tus antepasados, hay desequilibrio. El objetivo del ritual es restaurar ese equilibrio y alinearse con el flujo de Ashe. Los rituales, las ofrendas y los sacrificios no son simplemente sobornos, son transacciones de energía. Ofreces una pequeña cantidad de energía, como una oración, una canción o un pequeño regalo, para alimentar las fuerzas espirituales y, a cambio, esa fuerza espiritual actúa como un conductor para ayudar a que tu vida vuelva a la armonía. Es una economía espiritual de dar y recibir. Disipemos los dos mitos más grandes ahora mismo. La gran mayoría del tiempo dedicado a estas tradiciones se dedica a la curación, el consejo y el apoyo comunitario. Las leyes espirituales son claras, las acciones negativas rebotan en el practicante. El concepto de magia arbitraria y maliciosa se minimiza en favor del destino y la alineación ética. La verdad real es la profunda conexión que estas creencias ofrecen entre el individuo y las fuerzas que gobiernan el universo. El término Yoruba, Orisha, se refiere a espíritus divinos, a menudo divinidades primordiales, ancestros deificados o fuerzas naturales personificadas. Se les considera explícitamente como entidades poderosas encargadas por el Creador Supremo, Olodumare, para ayudar a la humanidad. En el vudú haitiano, los intermediarios principales se conocen como Lua o Loa. Si bien se reconoce que los Leua son afines a los orishas en función y origen, en la diáspora se mantiene un punto teológico crucial. Los Leua generalmente se clasifican como espíritus o invisibles, no como deidades. Se entienden como fuerzas creadas por Bondye, Dios, específicamente para ayudar a los vivos en sus asuntos diarios. Esta sutil diferenciación lingüística y teológica podría provenir de la profunda integración del vudú con el catolicismo, donde la definición de los Lua como espíritus refuerza la autoridad trascendente y singular de Bondye. Este cambio semántico subraya la autonomía teológica del vudú y su adaptación específica a un contexto monoteísta, aun cuando la función de los Elua sigue siendo idéntica a la de los orishas: gobernar los asuntos terrenales y mediar entre lo trascendente y lo mundano. Una característica central compartida por ambas cosmologías es la naturaleza dual de la realidad, el mundo visible y mundano de la experiencia humana, y el reino invisible y divino donde residen las fuentes últimas del poder. Esta dicotomía estructural proporciona la guía metafísica para toda acción ritual y compromiso ético. En ambos sistemas, el cosmos está gobernado por un creador distante y trascendente. La religión yoruba postula a Olodumare, a veces llamado Olorun, como el ser supremo, la fuente última de la existencia y el dueño del cielo. Olodumare suele considerarse demasiado distante o trascendente como para preocuparse por asuntos mundanos. Por consiguiente, no se construyen santuarios ni se hacen ofrendas directamente a Olodumare. En cambio, los Yoruba veneran al Orisha, quien intercede por ellos. El sistema espiritual de los Fon Ewe, el antepasado del vudú, opera de manera similar, centrado en el principio cosmológico dual de Nana Buluku, el dios creador. Nana Buluku se define como el principio cosmogónico que no juega con lo mundano. El vudú haitiano mantiene este principio a través de Bondye, que significa Dios bueno, a menudo equiparado con el Dios cristiano. Bondye es la divinidad creadora trascendente que creó el universo y los espíritus que lo habitan. Al igual que en la tradición orisha, el foco principal de la devoción y la acción ritual en el vudú se dirige hacia los espíritus intermediarios, los Elwa. La aceptación universal de un creador distante e inadorable en estas tradiciones implica una comprensión filosófica compartida de la causalidad última. Esta estructura jerárquica centra el enfoque ritual en las necesidades pragmáticas e inmediatas de la humanidad, depositando la responsabilidad de gobernar los asuntos terrenales por completo en las entidades espirituales intermediarias.
La cosmología yoruba divide la existencia en dos esferas distintas, pero interconectadas. Ayé, el mundo visible de los vivos, y Arun, el reino espiritual invisible. Run es la morada de los Orisha, los ancestros Egungun y otros espíritus. Se dice que los propios Orisha se originaron en Run y en muchos mitos se convirtieron en Irunmole, seres divinos encarnados en humanos, que vivieron en Ayé antes de regresar al mundo espiritual. Este movimiento fluido entre reinos establece un precedente teológico crítico. Lo divino y lo humano están vinculados a través de una historia compartida y un poder espiritual. Además, la estructura de Run enfatiza la continuidad del poder espiritual que vincula a los ancestros humanos históricos con las fuerzas divinas primordiales. Los orishas son a veces considerados los ancestros supremos. La veneración adecuada de los difuntos, particularmente de los familiares fallecidos más recientemente, es vital para asegurar bendiciones y éxito en Ayé. El mundo espiritual, por lo tanto, no es solo un cielo distante, sino una realidad contigua que influye activamente en el mundo físico. La patria espiritual del vudú haitiano se conoce como Ginen. Ginen funciona como el equivalente espiritual de Run, una África mítica y cósmica donde residen los Lua, los invisibles, Ambisib, y los espíritus de los muertos. Ginen es un concepto con múltiples significados geográficos y espirituales, al que a menudo se hace referencia como ellos, yo, para significar tanto el lugar como la multitud de espíritus que lo pueblan. Representa las raíces ancestrales y religiosas del practicante de vudú, prometiendo descanso, inmortalidad y deificación en el más allá. El concepto de alma en el vudú vincula aún más el cuerpo físico con el Ginen. Generalmente se describe al alma como compuesta por múltiples componentes, entre ellos el Gros Bonange, gran ángel guardián, fuerza vital, y el Tibonange, pequeño ángel guardián, personalidad. Al morir, el Gros Bonange debe separarse ritualmente de Sounen, y se cree que se une con el Elwa en Ginen, un proceso esencial para la inmortalidad del espíritu individual y el bienestar comunitario. Si el ritual no está completo, el Gros Bonange podría quedar atrapado en la tierra y causar desgracias. El concepto de Ginen adquiere un profundo significado socio-histórico. Como patria africana mítica, refuerza la conexión espiritual con un continente perdido y sirve como un poderoso símbolo de resistencia cultural y política, consolidando el vudú como una filosofía de origen africano durante la época colonial. Ahora, desmintamos los dos mayores mitos actuales. La mayor parte del tiempo dedicado a estas tradiciones se dedica a la sanación, el consejo y el apoyo comunitario. Las leyes espirituales son claras. Las acciones negativas repercuten en el practicante. El concepto de magia arbitraria y maliciosa se minimiza en favor del destino y la alineación ética. La verdad es la profunda conexión que estas creencias ofrecen entre el individuo y las fuerzas que gobiernan el universo. Los devotos forjan relaciones profundas y personales con su patrón, Orisha o Loa, buscando su consejo, energía e influencia para afrontar los desafíos de la vida. Son modelos de comportamiento humano y poder divino. La verdad más profunda es esta. Estas creencias conectan al individuo con las vastas fuerzas que gobiernan el universo. Son puentes vivientes entre lo visible y lo invisible, entre los seres humanos y el orden divino. Consideremos la historia de Oshun. La leyenda dice que cuando el mundo fue creado, el Orisha masculino luchó por organizarlo. Oshun, femenino, sintiéndose ignorada, retiró su energía femenina trayendo esterilidad y caos. Solo cuando los hombres se humillaron y suplicaron su regreso, los procesos del mundo, fertilidad, vida y flujo, comenzaron de nuevo. Esta es una historia sobre la absoluta necesidad de equilibrio y respeto por la divinidad femenina. La mecánica central de estas creencias implica ceremonias de iniciación estructuradas, que crean un vínculo profundo y permanente entre el individuo y los espíritus. Ofrendas como fruta, licor o flores. Y sí, algún sacrificio, siempre realizado por un sacerdote capacitado. Esto para su fe es el acto más alto de reciprocidad. No son violencia aleatoria, sino un profundo intercambio de fuerza vital, Ash,
para mantener el orden cósmico y asegurar bendiciones. La iniciación es la puerta sagrada, un paso hacia una comunidad de responsabilidad, servicio y protección. Las ofrendas y los sacrificios son actos de intercambio, gestos que mantienen la armonía entre el espíritu y la materia. La adivinación guía al buscador, revelando los patrones ocultos de la vida. El trance y la posesión espiritual no son espectáculos aterradores, sino uniones sagradas donde la presencia divina habla a través de instrumentos humanos. La música, los tambores, la danza y los lenguajes sagrados desempeñan su papel, no como una actuación, sino como tecnología espiritual, abriendo puertas entre los reinos. A través de la sanación, la mediación y la intercesión, estas prácticas restablecen el equilibrio donde el desequilibrio se ha arraigado. Hoy presenciamos un resurgimiento, un retorno a los caminos ancestrales y a la identidad recuperada. Sin embargo, junto con la renovación surgen desafíos. El mal uso, el sensacionalismo y la apropiación cultural distorsionan lo sagrado. Persisten los malentendidos, alimentados por el miedo y los prejuicios, pero escuchemos las voces de los propios practicantes, quienes cuentan una historia diferente, una de devoción, sanación, dignidad y continuidad con los ancestros. ¿Qué nos enseñan estas tradiciones? Nos recuerdan la relación sagrada entre la humanidad, la naturaleza y el espíritu. Ofrecen una visión holística del mundo, donde la vida no se fragmenta sino que se entrelaza en una sola trama de significado. Desafían la estrecha visión del racionalismo moderno al afirmar que lo invisible es tan real como lo visible. Sobre todo, nos llaman a honrar el equilibrio, la reciprocidad y la comunidad, valores que el mundo necesita urgentemente. El desafío sigue siendo la apropiación indebida. Cuando los forasteros tratan estos sistemas como una tendencia casual o se centran solo en aspectos sensacionalistas y negativos, despojan a las creencias de su profundidad ética. Estas son tradiciones complejas, exigentes y sagradas, no un conjunto de herramientas para la magia de soluciones rápidas. Algunos se acercan a estos sistemas sagrados como si fueran disfraces para usar, tendencias para exhibir o curiosidades para explotar. Cuando el enfoque se coloca solo en imágenes sensacionalistas, de muñecas, maldiciones o rituales teatrales, se borra la profundidad ética en el corazón de estas tradiciones. Estos son caminos complejos, exigentes y sagrados, formas de vida que requieren disciplina, humildad y servicio. Trivializarlos no es solo irrespetuoso. Rompe el vínculo entre la práctica y la sabiduría ancestral que la sustenta. Piénsalo así. Tomar fragmentos de un ritual sin comprender su significado es como arrancar páginas de un libro sagrado y usarlas como decoración. La forma puede permanecer, pero el espíritu se pierde. Para los practicantes, estos sistemas no son un juego. Son alianzas vivas con las fuerzas de la naturaleza, con los ancestros y con el orden divino. Forjan el carácter, guían la toma de decisiones y exigen responsabilidad. El respeto, entonces, se convierte en la clave. Respeto por las comunidades que transmiten estas tradiciones. Respeto por los ancianos que preservan el conocimiento. Respeto por los propios espíritus, cuya presencia no debe ser burlada ni minimizada. Honrar a los orishas y al vudú es reconocerlos como sistemas espirituales completos, profundos, éticos y profundamente humanos, no como adornos culturales ni entretenimiento. Sin embargo, a medida que crece la comprensión, también crece el respeto. Estas tradiciones están entrando en diálogos interreligiosos, exigiendo ser reconocidas por su madurez filosófica y sabiduría ancestral, desafiando el monopolio de las narrativas religiosas occidentales. En medio del ruido de la vida moderna, estos sistemas ancestrales aún susurran tres verdades atemporales. Primero, una ecología espiritual profunda. La Tierra no es un objeto para conquistar, sino una presencia viva, llena de orishas. Ríos, montañas, vientos y bosques no son meros recursos, son seres sagrados, guardianes y maestros. Honrarlos es recordar que nuestra supervivencia está entrelazada con la suya. En segundo lugar, la reverencia a los antepasados. En un mundo que a menudo olvida sus raíces, estas tradiciones nos recuerdan que el pasado nunca desaparece. La sabiduría de quienes nos precedieron no está enterrada, sino viva, esperando guiarnos.
Brindar, pronunciar un nombre, honrar un legado. Estos son actos que mantienen intacta la cadena de la memoria. Al recordarlos, nos recordamos a nosotros mismos. En tercer lugar, el poder de la comunidad. Aquí, el yo nunca está aislado. La sanación no es un acto solitario, sino una responsabilidad compartida. El bienestar individual está ligado al bienestar de todos, pues ningún espíritu, alma ni destino existe al margen del colectivo. Servir a la comunidad es servir a lo divino. Juntas, estas tres lecciones forman una brújula para el mundo moderno. Respeto por la tierra como sagrada, reverencia por los ancestros como guías y devoción a la comunidad como fundamento del verdadero bienestar. No son reliquias de una época pasada, sino remedios para las fracturas de nuestro tiempo, que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y cómo podemos caminar en equilibrio con toda la creación. En el corazón de estas tradiciones reside una cosmovisión holística, la certeza de que lo espiritual y lo material no están divididos, sino que son dos caras de la misma moneda. No hay división entre lo que llamamos sagrado y lo que llamamos ordinario. La comida que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, todo está imbuido de espíritu. Los orishas hablan a través de ríos y tormentas, pero también a través de nuestro propio latido, a través de la respiración serena que nos sostiene a cada momento. En esta visión, la salud del cuerpo no puede separarse de la salud del alma, y el alma no puede separarse de la salud del medio ambiente. La enfermedad en un reino resuena en los demás. Cuando un río se envenena, quienes beben de él sufren. Cuando una comunidad se fractura, los espíritus lloran. La sanación entonces debe ser total, restaurar no solo la carne, sino el espíritu, y no solo el espíritu, sino la tierra misma. Esto no es filosofía para la abstracción, es una realidad vivida. Barrer el suelo del santuario, plantar un árbol, compartir comida con los hambrientos. Cada acto es un acto de adoración, cada una es una plegaria encarnada. En esta visión holística, el mundo no es un rompecabezas de piezas separadas, sino una sola tela tejida de cuerpo, alma y tierra. Honrar a uno es honrar a todos. Esta narrativa desafía directamente el racionalismo y el reduccionismo modernos al afirmar: no todo se puede medir ni cuantificar. Existe un mundo espiritual vivo, activo y enérgico que influye en nuestras vidas, y el camino hacia la plenitud reside en reconocer y equilibrar esa realidad. La visión que se abre es la de la descolonización. Es el reconocimiento de que, a pesar de siglos de esclavitud, desplazamiento y supresión deliberada, la sabiduría de los orishas y el vudú perdura. Estas tradiciones sobrevivieron al paso medio, sobrevivieron al genocidio, la represión y el ridículo. Viven porque sus ancestros las llevaron en sus huesos, en sus canciones, en susurros de oración pronunciados bajo la mirada de los opresores. Descolonizar es ver esta resiliencia por lo que es, un desafío sagrado. Es honrar la supervivencia del conocimiento divino que se negó a ser silenciado. Es otorgar a estas creencias el respeto que siempre han merecido, no como curiosidades o folclore, sino como sistemas espirituales plenos y soberanos. La descolonización no se trata de mirar atrás con amargura, se trata de mirar hacia adelante con claridad, reclamando la dignidad y restaurando el equilibrio. Es el trabajo de sacar estas tradiciones de los márgenes donde la historia intentó colocarlas y reconocerlas como fuentes de sabiduría global. La visión hacia adelante es la renovación. La visión hacia adelante es el respeto. La visión hacia adelante es recordar que lo que se llevó a través del fuego y el océano nunca fue solo para la supervivencia, sino para enseñar al mundo cómo vivir en armonía nuevamente. Comenzamos preguntando qué hay detrás del velo. La respuesta no es simple, pero es clara. Una cosmología sofisticada, ética y vibrante que ve lo divino en cada río, cada tormenta y en cada ser humano. Un universo construido sobre Ash. Si esto te resonó, si sientes un llamado, te sientes atraído a aprender más sobre los orishas, los loas o la sabiduría de estas creencias ancestrales, acércate a ellos con humildad y profundo respeto. Busca practicantes con buena reputación e iniciados. No consumas. Participa y únete a esta comunidad. Un lugar profundo para el recuerdo donde los buscadores espirituales están destinados a reencontrarse.
Recuerda que las encrucijadas siempre están abiertas. Legba siempre escucha. La clave está en encontrar tu equilibrio. Vivir con integridad y honrar el Ashe que fluye a través de ti. Si has llegado hasta aquí, gracias por ver el video. Hasta la próxima. Orisha Obatala Eleda se despide.